Con permiso, diputado presidente, compañeros diputadas y diputados, primero las diputadas, siempre digo yo sí, y otras las mujeres. El tema que voy a abordar el día de hoy tiene que ver, es para ir abriendo más bien el debate ante la inminente iniciativa federal sobre el asunto de la privatización del petróleo y el gas. Pero para irnos documentando y cuando llegue el momento, pues ahora sí que vamos a darle con todo. Diputado Luis David Ortiz Salinas, es un posicionamiento. Presidente de la directiva de la 73ª legislatura del H. Congreso del Estado, honorable Asamblea, gracias al manejo eficiente de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos, desde la expropiación de nuestro oro negro un 18 de marzo de 1938 por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el país pudo crecer un 6.2% de manera sostenida anualmente hasta el año 1970, periodo conocido como el desarrollo estabilizador, y donde las políticas de corte nacionalista de los gobiernos en turno para ese periodo, desde Cárdenas, se generaron en un clima de bienestar hoy recordado a la distancia de nuestra historia. El desarrollo nacionalista en otras partes del mundo, como en el Medio Oriente, desataron acciones de la Organización de Estados Productores de Petróleo para imponer nuevas reglas al mercado petrolero con los países importadores del mismo, y eso dentro de las influencias vecinales de la geopolítica con los Estados Unidos de América, nos fueron obligando, es decir, a México, a ir cambiando su tradicional manejo del petróleo para el desarrollo de su mercado interno, pasar al plano de los compromisos internacionales, sacando su producción petrolera al mercado extranjero del crudo, llegando a exportar a los Estados Unidos principalmente el 60% de su producción, y para alcanzar tal desarrollo de exportación implicó destapar el poderoso yacimiento de Cantarell, situado en la sonda de Campeche, que representó en su momento el 60% de la producción petrolera del país, y que tuvo su pico máximo de producción en el 2004 con 2.3 millones de barriles al día. Sin embargo, la ambición extranjera por introducir capitales privados en los planes de petróleo mexicanos son más que evidentes a partir de fuertes presiones y préstamos bancarios que se otorgaron a partir de 1982 para ampliar su producción y exportación, lo que se le denominó Plan de Ajuste Estructural. Pero esto no fue más que siguiendo las indicaciones y reglas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y poniendo como garantía de pago nuestra riqueza petrolera. Pero también hay que recordar, al mismo tiempo se tomó a Pemex como una filial de facto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país, para que contribuyera con una carga tributaria que hoy llega al 70% de sus ingresos. Es decir, de cada 10 pesos que ingresan a la paraestatal, 7 van para el gobierno y 3 van para la inversión de petróleo mexicano, lo cual, a la vuelta de los años, la han convertido en una empresa sin grandes inversiones para la exploración, producción, refinación, conducción y petroquímica secundaria, llegando el país a convertirse en un importador de gasolinas y de otros derivados del petróleo, y con ello surge el pretexto pueril de que hace falta la inversión privada para capitalizar la petrolera. Esta situación de limitaciones que le han impuesto a Pemex para ser principalmente un surtidor eficiente de petróleo crudo al extranjero y perder sus capacidades de transformar su riqueza natural en el bien de los mexicanos, dinamizando su producción industrial, empleo y mercado interno, basta señalar que sus exploraciones y trabajo de nuevos pozos en el año 2007 solamente integraron a 24 de ellos al desarrollo de la paraestatal. Se descuidaron los oleoductos de conducción, se abandonó la inversión en las refinerías, se desviaron grandes recursos a las campañas electorales. Acuérdense que lo que se robaron en aquel tiempo para la campaña de la Bastida Ochoa,
las prestaciones del sindicato se convirtieron en un barril sin fondo, y sin dejar de mencionar el alto grado de corrupción que ha permeado el interior de la empresa. Y así se fue trabajando la idea mediática de que Pemex es una empresa sin dinero, sin tecnología de exploraciones y sin transformaciones del producto, y por lo tanto se empezó a hablar y vender la idea de que la alternativa para salvar a Pemex era privatizándolo. Sin embargo, ello no podía ser tan fácil ante la existencia del artículo 27 constitucional, que prohíbe tales intervenciones de particulares, ya que las tareas de exploración, producción y refinación son actividades exclusivas de Petróleos Mexicanos. Y si bien desde 2004 se realizaron las primeras injerencias transnacionales petroleras, no sería hasta 2006 que por medio de una ley de minas, una ley que aún no tiene ni siquiera reglamento, se hizo la artimaña jurídica para brincarse las limitaciones del artículo 27, y sería con la reforma del año 2008 y la creación de los convenios de servicios múltiples como se dio luz verde para permitir la llegada de manera gradual de capitales extranjeros en forma para proyectos que ayudaran a sacar al famoso tesorito de las aguas profundas del Golfo de México, que nunca existió, o la entrega y explotación de gas natural en la cuenca de Burgos por las empresas extranjeras Halliburton y Schulenberg, empresas que cuando ustedes van a Reynosa, una está de este lado y la otra del otro lado. Esas son las que explotan el gas, ligada muy famoso a los Bush en los Estados Unidos, y que también explotan el gas en la parte tejana y meten el popote para sacar de oro también. Mismas, esa Halliburton y Schulenberg son empresas ligadas y reconocidas a políticos de los Estados Unidos, con quienes nuestros expresidentes del país tuvieron una relación muy estrecha durante su mandato. Pero veamos, compañeros, de qué tamaño es nuestra empresa petrolera y por qué es muy ambicionada. Es una de las más grandes e importantes del mundo, ocupa el número 11, datos que fueron proporcionados por la CENER, el Banxico, la INEGI y el propio Petróleos Mexicanos. Produjo en el 2012 876 millones de barriles de petróleo crudo, y tuvo ventas por el petróleo y sus derivados por más de 120,000 millones de dólares, de los cuales más del 70% fueron a parar a solventar poco más del 40% del gasto público del gobierno federal, los estados y los municipios. Gracias a ello se han construido la mayor parte del sistema carretero por ese dinero, se fortaleció el sistema educativo, se elevó exponencialmente el número de créditos para vivienda de interés social, florecieron los hospitales regionales de especialidades, se activaron los programas de política social, se pagó a la burocracia nacional, se han mantenido estables las variables macroeconómicas, se rescataron los lugares históricos y arqueológicos, se decretaron y apoyaron los pueblos mágicos, y se pagaron hoy en día por importaciones con ese dinero del petróleo más de 30,000 millones de dólares en gasolinas, gas natural y diésel y otros que estamos importando. Compañeros diputadas y diputados, aún así seguimos exprimiendo. Luego entonces queda claro y evidente que la petrolera no necesita la inversión privada o extranjera, no está quebrada, es altamente rentable y ambicionada. Todo lo que se necesita es hacer más eficiente y transparente su administración, despetrolizar la economía, acabar con los privilegios sindicales, desterrar la corrupción y despilfarros, aplicar las tecnologías propias que se han desarrollado por técnicos e ingenieros mexicanos, recuperar las perforaciones y el gas en la cuenca de Burgos, darle valor agregado a nuestro petróleo crudo, incentivando la petroquímica secundaria, construir cuando menos 4 refinerías más para ahorrar el gasto por importaciones de gasolinas y otros. En pocas palabras, darle autonomía de gestión y financiera a Petróleos Mexicanos para su real modernización. Por lo antes expuesto, se deduce por lógica simple, fíjense bien, compañeros, que si tú privatizas o dejas que alguien invierta en tu negocio, en este caso de petróleo, en la exploración, producir o extraer un recurso público nacional, significa que vas a compartir la renta o la ganancia de lo que se obtenga con el privado nacional o extranjero. Y si esto sucede, los ingresos que antes obtenías se van a reducir, y por lo tanto el gobierno federal va a ver mermados sus ingresos para sostener el gasto en infraestructura y en política social, alimentaria y en gasto corriente. Entonces, eso significa que al ver menos ingresos de petróleo,
el hueco fiscal del gobierno lo tapará echando mano de medidas que ya están preparando, es decir, incrementar las cargas tributarias e imponer nuevos impuestos, alimentos y medicinas. Si ese es el camino por el cual nos quieren hacer transitar, lógico que aumentará la pobreza y la miseria de este pueblo. ¿Por quién va a pagar los impuestos si no somos nosotros? En vista de ello, y porque nos sobran las razones, como coordinador de la fracción legislativa del PRD ante esta soberanía, les digo y les pido apoyar la no privatización y sí la modernización de Petróleos Mexicanos, que permita regresar la propiedad y sus beneficios del petróleo para bien de todos los mexicanos y mexicanas. Es cuanto, señor presidente. ¿Quedó más claro?